Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico, Queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas. en salud mental. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Hoy estamos aquí, Lucy y yo, trayéndoles un tema muy complejo. Un temazo. Un temazo sumamente apasionante y retador desde lo académico, desde la práctica clínica, pero sobre todo desde la vivencia de cada una de las personas que sufren esta condición, que es el trastorno de personalidad límite, también llamado trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad o trastorno borderline. Así que, ¿cómo estás, Lucy? Hola Isa, yo acá muy bien, muy contenta de tocar este tema, también un poquito ansiosa porque es un tema complejo pero creo que es súper importante porque las personas que viven con este diagnóstico lo sufren mucho y las personas que están alrededor también y les cuesta mucho entenderlo. Entonces me parece que es súper importante que estemos tocando esto hoy. Ok, y tal vez si empezamos por el principio, muchas veces la gente cuando escucha la expresión trastorno de personalidad no sabe bien de qué estamos hablando y creo que bien merece la pena si empezamos por ahí, ¿te parece? Sí, como definir un poco qué significa que el trastorno sea de personalidad y no un trastorno afectivo o de otra línea. Yo siempre, muy desde la psiquiatría, defecto de fábrica, soy psiquiatra, me gusta como hablarles un poco de las clasificaciones diagnósticas, ¿sí? En psiquiatría tenemos estos manuales de diagnóstico que son estos compendios de síntomas organizados bajo distintos títulos que a su vez se van a subdividir en varias categorías, por así decirlo. Tenemos los trastornos mayores, que es lo que llamamos clásicamente trastornos del eje 1, donde van a estar las depresiones, las ansiedades, las esquizofrenias, el trastorno bipolar, las demencias, etc. Y luego vamos a tener el eje 2, donde vamos a hablar de los trastornos de personalidad y también del retardo mental y ciertas características a nivel de la cognición. ¿A qué nos referimos con la personalidad de una persona? Nos vamos a referir a estas características que tiene la persona para desenvolverse socialmente, interpersonalmente y que se va constituyendo a lo largo de la vida y que un poco te define, ¿sí? Si sos más extrovertido, si sos más engreído, si sos más tímido, si sos muy extrovertido, si sos muy apático, muy poco sociable, si sos muy ansioso, ¿verdad? Que al final del episodio donde hablábamos de ansiedad yo decía estas personas que son constitutivamente ansiosas. Todo esto hace que todos tengamos ciertas características en nuestra forma de ser. A mí me gusta a veces explicarlo como que son los cimientos de una casa, ¿sí? O sea, es una parte estructural de quién es la persona y de repente en esa estructura hay algunas cosas que no andan tan bien y generan inestabilidad o generan que la casa vaya más para un lado o para el otro. Esto cuando hablamos de trastorno. Claro, porque como decía, cuando hablamos de trastorno. Todos tenemos personalidades distintas. Y características de todo, porque hay algo que pasa que cuando uno empieza a estudiar los trastornos de personalidad, uno dice, soy yo, este también, y este también, y este también, y de repente nos ponemos todos los diagnósticos, pero una cosa es ver síntomas y decir, sí, yo tengo un poquito, y otra cosa es que la persona realmente llegue a tener ese trastorno. Y entonces, Isa, ¿cómo hacemos ese diagnóstico? Claro. Enfocado tal vez más en el trastorno límite de la personalidad, pero en general en los trastornos de personalidad. Sí, en los trastornos de personalidad lo que vamos a tener es un patrón de pensamiento, un patrón de conducta, un patrón relacional con nuestro entorno característico que suele ser poco saludable y que te impide, nuevamente, entendido desde la lógica de estas clasificaciones, te impide funcionar adecuadamente. Ok, entonces está afectando nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de relacionarnos con los demás y el cómo nos estamos sintiendo y nos relacionamos con nosotros mismos. Ajá, y cómo nos desempeñamos también.
Esto ocurre por un, digámoslo así, desbalance en esa formación de la personalidad por muchas razones, y tenemos muchos tipos distintos de trastornos de personalidad que incluso están organizados en clústeres, en grupos, ¿verdad? Tenemos el clúster A, donde tenemos el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico. Tenemos el clúster B, donde están los trastornos sociopático, el narcisista, el histriónico y el límite, del que vamos a hablar hoy. Y está el clúster C, donde está el dependiente, el ansioso, el evitativo y el obsesivo. Entonces, a mí me encantaba recibir esta clase en la universidad porque el doctor Herrera Miguetti casi que actuaba cada uno de los trastornos, y era maravilloso ver todas estas conductas características que uno y otro tienen y que a veces también coexisten, y tenemos los trastornos mixtos de personalidad. Entonces, para aterrizar en el trastorno límite o borderline, estamos hablando que es uno de estos trastornos del clúster B, del grupo B de personalidad, que reúne ciertas características, de nuevo, en su desempeño, en su forma de relacionarse y en su autoconcepto, que los hace disfuncionar. ¿Ok? Entonces, suele ser el más llamativo de los trastornos de personalidad en general y uno de los que más consultas genera. Es de los que más se diagnostican y en realidad es de los que más se ven en psiquiatría, tal vez porque todavía hay un poco hay tanto malestar en la persona que eso hace que consulten mucho más. Hay algunos de estos trastornos que no sufren tanto, que no les importa tanto su personalidad, tal vez les importa más a los demás que a ellos, entonces no consultan tanto. El trastorno límite de la personalidad, la persona con trastorno límite de la personalidad en general maneja niveles de malestar muy, muy grandes, y por eso es que lo vemos tanto en consulta, ¿cierto? Cierto, tanto así que hay estadísticas que hablan que por lo menos un 25% de los pacientes hospitalizados en salones de psiquiatría, en pabellones de psiquiatría, tienen el trastorno borderline. O sea, una cuarta parte de los pacientes de un pabellón de psiquiatría van a estar por ese diagnóstico. Es muchísimo. Muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Y otra característica es que suele ser más frecuente en mujeres que en hombres, pero esto no quiere decir que no haya hombres borderline, ¿verdad? Ahora, es un trastorno muy complejo, muy estudiado, del que hay ríos de tinta derramadas, ¿verdad? En cuanto al estudio que se ha hecho, hay posiciones de distintas escuelas con respecto a qué es lo que provoca el trastorno límite de la personalidad, y muchas divagaciones al respecto, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en psiquiatría, de nuevo, vamos a decir que esto viene dado por situaciones a lo largo de tu vida que van a ir torciendo el tronco para algún lado y para el otro. ¿Sí? De la mano con vulnerabilidades genéticas se cree en gran parte de los casos. Sí, y con igual situaciones, modelamientos que vas a tener durante tu crianza. ¿Okay? Claro. Entonces, el trastorno límite de la personalidad es, como decía yo, muy complejo. Va a tener muchas características. Y al ser tan llamativo, a veces genera mucha dificultad para el personal de salud tratarlo. Y tal vez de eso hablamos más adelante. Pero lo que quiero decir con esto es que no es un diagnóstico fácil de hacer, no es un diagnóstico inmediato, y que muchas veces trae mucha cola en los abordajes, en las aproximaciones que se tiene desde el sistema de salud, y también que genera mucha confusión, mucho malestar en la familia y en el propio paciente, en la propia persona que lo padece. Porque además las manifestaciones van a variar mucho. Va a haber algunas personas que manifiesten más algunos de los síntomas, otras que manifiesten más otros. Y esto que vos decís de que van a traer mucha cola, por lo general traen ya 5 diagnósticos encima. Sí, cada profesional por el que pasan le pone un diagnóstico distinto dependiendo de la manifestación de los síntomas que esté viendo. Vos decías, no es un diagnóstico que uno hace a la primera jamás, a menos que ya haya un panorama muy, muy armado y muy claro, pero es un diagnóstico que definitivamente, dependiendo de qué cara le esté viendo el profesional, esa cara posiblemente va a ser el diagnóstico que tenga.
Sí, totalmente. Y a ver, algo que es muy característico y por algo se llama así, trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, es porque va a haber fluctuaciones muy importantes en el estado de ánimo, mucha inestabilidad emocional. Y que los pacientes, una vez que ya conocen y han trabajado su diagnóstico, lo reconocen. Doc, yo estaba bien y ahorita estoy fatal y me puse mal ayer y hoy ya se me quitó, ¿verdad? Fluctúa mucho su estado de ánimo de forma brusca y son así, por oleadas. Y pueden pasar de periodos de depresión intensa y clínicamente deprimidos, ¿verdad? Y por eso es que decimos que pueden tener un montón de diagnósticos encima, o sea, pueden estar clínicamente deprimidos y de repente están bien e incluso tienen un momento de rush y euforia y donde se sienten súper bien con la vida, pueden pasar por momentos de muchísima irritabilidad, el enojo es todo un tema con las personas con trastorno límite porque la regulación del enojo no anda muy bien. Y yo creo que una de las principales características de esto que estamos hablando es, yo se lo explico a los pacientes como que hay una perilla que nosotros tenemos adentro que ayuda a regular el volumen de las emociones. Y en el trastorno límite de la personalidad esa perilla no sirve. Entonces va de 0 a 100 sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo, ¿verdad? Sin ningún problema. Puede ir de 0 a 100. Entonces, lo que normalmente puede causar tristeza a una persona con trastorno límite de la personalidad la puede llevar a la depresión más intensa, lo que normalmente causa molestia, puede llevarlo a episodios de ira muy, muy intensos. O sea, realmente la capacidad para regular las emociones es una de las dificultades más grandes que tienen. Claro, y esto hace que las inestabilidades no solo sean de las emociones, sino de las relaciones interpersonales. Por supuesto. Porque no logras entonces establecer una relación donde el otro aprenda a lidiar también con estos cambios que vas a tener y donde pasas fácilmente del amor al odio. Entonces de pronto tenés esta relación de pareja soñada, amorosa, maravillosa, perfecta. Al extremo opuesto donde es un infierno, odias a tu pareja, ya no puedes más estar ahí, sin que hubiera un gris. Es una montaña rusa donde lo que existe es el cielo o el infierno y puedes llegar de uno al otro en segundos. Totalmente. Y ahí es donde nosotros hablamos también de la polarización que hacen estas personas del mundo, donde a veces estás en el grupo de los buenos y otras veces estás en el grupo de los malos y cuesta mucho de nuevo como integrar, congeniar, ver puntos medios y yo a veces se los digo a los pacientes que tengo con trastorno límite, hoy te parezco la mejor doctora del universo, me amás, chivísima, Isabel, muchas gracias, todo genial, pero puede ser que mañana no y mañana me vas a odiar y voy a ser la peor psiquiatra del universo. Y vamos a ver, esto tiene que ver con eso que vos decís, esa perilla para regular no funciona. Definitivamente, y esta polarización es una característica importante, o sea, está en todo. Las cosas son blancas o negras, la escala de los grises prácticamente no existe. Entonces la gente es buena o mala, las cosas están bien o están mal. Ellos mismos están bien o están mal, no hay puntos medios, no puede ser que en la vida haya cosas que están mal, que en realidad esa es la vida, cosas que están mal y cosas que podamos agradecer o que podamos ver, o sea, no existe ese punto medio y ese punto de que ayuda a hacer balanza y a hacer equilibrio en la vida, sino que es de un extremo al otro. Y entonces sí, en las relaciones interpersonales, las personas, como vos acabas de decir, pueden ser lo más maravilloso que existe en el universo o la peor escoria del universo. Y por lo general son personas en las que uno constantemente oye ese engrandecimiento de las personas y a la vez ese, no, ya, era lo peor de lo peor de lo peor. O sea, no existen puntos medios donde puedan amarrarlo e integrarlo. Esa capacidad no está. La inexistencia también de esos puntos medios hace que sean muy impulsivos a la hora de tomar decisiones.
Y a veces es muy doloroso ver cuando actúan desde la impulsividad y toman una decisión trascendental. Como casarse con alguien que tienen 2 meses de conocer. Por ejemplo, o irse de la casa porque ya, o Ajá. renunciar a un trabajo porque sí. Ajá. Y a uno le dan ganas como decir, un momento, sosténete, Suave. no decidas ya. Si todavía quieres lo mismo en un par de meses, hablamos. Exacto. Entonces hay mucha impulsividad de por medio que se traduce a veces en situaciones de mucho riesgo. Sí, Y esa es otra. Viven en el filo de la navaja. siempre. Ujú. Las conductas de riesgo son típicas y por lo general y se traducen en muchísimas cosas, o sea, conducción temeraria, abuso de sustancias, abuso de licor, relaciones interpersonales muy arriesgadas o muy impulsivas como esto que les decía, y esto es un caso real, a los 2 meses de conocer a alguien, casarse y ¿verdad? Irse sin tener los recursos para poder salir de ahí, porque ok, si te enamoraste y te quisiste ir y lo hiciste porque si te divorciaste tenías como sostenerte, pero no, sin tener como ese plan B nunca, porque nada va a salir mal en el momento en que todo es fantástico y brillante y todo está mal después. Y todo esto empieza a generar una sensación de vacío interno muy fea, muy profunda, muy dolorosa, que muchas veces escuchamos decir cosas como, yo sé que me veo bien, pero por dentro me siento fatal. Y vos ves pacientes con este diagnóstico que uno dice, no tiene nada, está tranquila, le está pasando muerta de risa. Pero siempre está este reporte de un vacío, ¿verdad? Hay como una sensación de vacío interno. Esas son las palabras que utilizan típicamente, como decir, nada me llena. Y que yo quiero hacer la aclaración de que creo que todos en algún momento experimentamos esta sensación de vacío, de que algo nos falta, de que algo no anda bien, de que, no sé, de que quiero hacer, comprar algo porque no me siento bien o quiero llenar algo que anda mal en la vida. A este vacío que reportan las personas con este diagnóstico nos referimos como un vacío existencial que no hay forma alguna de llenarlo y que va de la mano con las conductas de riesgo porque empiezan a tratar de llenarlo impulsivamente y desesperadamente, incluso compras, drogas, alcohol, personas, relaciones. Y es un vacío que no hay manera, o sea, que no logran como conectar con eso y que no hay manera de llenar. Puede estar todo bien alrededor y es algo que le dicen muchísimo en general a estas personas. Algunos tienen vidas muy complicadas, pero algunos parece tener la vida muy resuelta. Y lo que escuchan normalmente estas personas es, ¿pero usted por qué? Si usted tiene todo. Materialmente o económicamente o a nivel profesional. Y esta sensación interna, como vos decís, es sumamente difícil de llevar para la persona y a pesar de tener todo, abrumadora, gracias, no me salía la palabra, y a pesar de tener todo, o de que parezca que tienen todo, porque en realidad no sé qué es todo en la vida, no logran llenarla. Y esto hace también, Lucy, que a veces entonces veamos que se aferran a circunstancias que pueden ser muy lesivas, como relaciones de pareja muy violentas o situaciones donde a todas luces se ve que no están bien, pero no logran lidiar con la sensación de desamparo, de soledad, de abandono. Y esto hace que a un muy alto costo se aferran a estas relaciones. Creo que creo que acabas de usar una palabra clave y es el miedo al abandono, real o imaginado, es una de las características claves de este trastorno. La persona tiene un temor excesivo y desbordante a ser abandonado por sus figuras de apego. Y esto por lo general lo podemos relacionar con una historia de vida. Muchas veces hay historias de vida de mucho trauma, de muchas carencias o de mucha dificultad o mucha inestabilidad con sus figuras de apego, pero
en la práctica, en el día a día, se ve como que constantemente están teniendo miedo de ser abandonados, incluso de nosotros. O sea, lo ponen a uno a prueba, ¿verdad? Y hacen este drama o este caos o nos odian en un momento y de repente es como, usted ya no quiere ser mi psicóloga, ¿verdad? No, o sea, no soy yo la que tiene que decidir eso. Usted quiere seguir conmigo o te dicen, no, es que yo siento que esto no está funcionando. Ok, ¿qué querés? Probar otro abordaje, probar otro terapeuta. Usted me quiere dejar, usted ya no quiere ser mi psicóloga. Constantemente están poniendo a prueba y esto lo hacen con las relaciones interpersonales, como constantemente poner a prueba. Tienen tanto miedo a ser abandonados que paradójicamente lo que hacen es como tratar de anticipar ese abandono que creen que de fijo va a pasar, pero esto va a generar un desborde. Y qué difícil eso que decís de esto que con uno en la relación terapéutica establecen. Como terapeuta, yo estoy muy consciente de esto que les puede pasar si me voy de vacaciones, si cierro el consultorio, si cambio de trabajo, o si me cambian de puesto en el trabajo y ya no las puedo atender. Y no hay explicación posible, ¿verdad? Es abandono. Es abandono. Y esto sucede no solo en el espacio terapéutico, siempre. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, qué difícil, porque hay una inseguridad y un temor tan grande que casi que se toca. Y para las personas que están alrededor en una relación de pareja o como familiares de alguien con trastorno límite, esta es una de las cosas que más los desbordan, porque constantemente están demandando su atención, su presencia, y es una demanda muy, muy intensa y que puede desgastar muchísimo a la otra persona, no porque quiera dejarlo o porque la persona sea una cansona o porque sea un intenso o sino que porque esta dinámica es agotadora. Nadie puede estar 24/7 para otros, o sea, ni para los hijos está uno 24/7 disponible. Exacto. O sea, no hay manera. Y esto que vos decías de cómo te ponen a prueba, ponen a prueba a las personas de usted ya no me quiere, reviste otra característica que tienen y es de ser muy desconfiados, diríamos muy paranoides, y donde empiezan a tener mucha desconfianza, donde se sienten siempre como muy a la defensiva y esto, como muy vulnerables en términos de que creen que todo el mundo la tiene en contra de ellos, de que todo el mundo los va a atacar. Y sobre todo en situaciones de mucho estrés, en situaciones muy graves, ¿verdad? Toleran muy mal esas situaciones y se imaginan que todo el mundo está en su contra. Porque además esta percepción tan polarizada de los otros y de la vida hace que si los demás no reaccionan como estaban esperando, lo cual la gente normalmente no hace, ¿sí? Porque nadie tiene por qué saber cómo yo estoy esperando o reaccionar como yo estoy esperando, pero en el caso de estas personas, como es tan polarizada la visión, en lugar de poder entender que eso se trata del otro y no de mí, de una vez lo ven como algo personal y es, ok, es un ataque. Ajá, y como vos decías, esta perilla que está descompuesta en la regulación de las emociones hace que muchas veces este malestar explote en forma de ira, de enojo. Y se convierten en, Los episodios de ira de estas personas son muy, muy intensos y muchas veces es uno de los motivos de consulta, ¿sí? Llegan por el manejo del enojo o porque su pareja le dice o controlas esto o me voy o porque, ¿verdad? Que alguien más les ponga el límite en ese aspecto, porque realmente pueden tener episodios de ira muy intensos. Asociados también a una muy baja tolerancia a la frustración. Cuando les decís no, cuando pones un límite, esto los irrita tantísimo que más fuerte explota el enojo o otra de las conductas clásicas por las que consultan muchísimo, que son las autoagresiones. Sí. Y que es muy difícil de manejar para las personas en su entorno porque hay un riesgo real de suicidio que muchas de las veces no es lo que está persiguiendo esta persona, pero donde sí se hace daño físico de forma evidente, clásica y característicamente con cortes. Pero puede haber quemaduras de cigarro o manejar a altas velocidades ebrio o, bueno, muchas cosas más donde es evidente el deseo autolesivo.
Y esto creo que es importante aclarar porque cada vez vemos más personas que se autolesionan, creo, y que no entran en este Por diagnóstico. O supuesto. sea, las autolesiones no van solo en este diagnóstico. Por lo general, las autolesiones de una persona con trastorno límite son mucho más aparatosas que las autolesiones que vemos en cualquier otro diagnóstico. O sea, Sí. difícilmente vamos a ver el mismo nivel de autolesiones. Vemos brazos completamente marcados, estómagos, piernas. O sea, vemos personas completamente marcadas. Algo que yo sí quiero aclarar, porque donde nos escucho hablando es importante aclarar que esto no es que van a entrar en el mundo de la película de Psycho, ¿verdad? Y les va a salir la persona con el cuchillo aquí a matarlos. Ajá. Estas no son personas realmente violentas, pueden tener sus episodios de ira, como acabamos de decir, pero no son personas que suelen hacerle daño a los demás, no tienen como conductas destructivas tanto hacia los otros, a pesar de que puedan tener episodios de ira, pero eso lo puede tener cualquier persona. Y no son personas de riesgo por lo general para los demás, son personas de riesgo para sí mismos. Y por supuesto que va a haber un daño colateral para la pareja, para los familiares más cercanos, principalmente porque a nadie le gusta ver sufrir a alguien que ama. Claro. Y lo que vemos en estas personas es muchísimo sufrimiento. Y ahí, a ver, creo que bien vale la pena decir que las personas al entorno, o sea, en el entorno que lidian, ¿verdad?, con el manejo de estas situaciones, también sufren mucho. Y muchas veces, yo no sé si lo has visto, pero por supuesto que sí, se empiezan a cuestionar, ¿será mi culpa? ¿Será que yo lo estoy provocando? ¿Cómo hago? Ya le digo que no me importa, que se haga lo que quiera y ya yo no voy a tener nada que ver, o ¿cómo hago para salvarlo? Y se empiezan a generar dinámicas sumamente complicadas entre las personas que tienen el diagnóstico de trastorno límite y la pareja, la mamá, el papá, en fin, ¿verdad? Que hace que casi que todo se potencia. Las personas alrededor siempre dicen que sienten que están como caminando sobre cáscaras de huevo, caminando sobre vidrio. No saben en qué momento se van a cortar. No saben en qué momento la situación se va a complicar. Porque tanto los puede detonar una cosa súper mínima, como no había lo que vos querías en el desayuno, como los puede detonar algo algo enorme. Y otro de los síntomas que tienen muchas veces y que a veces genera mucha confusión y mucho temor es que puede haber síntomas psicóticos, digámoslo así, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, sin que esto signifique que tienen una esquizofrenia. Puede ser sobre todo en momentos de mucho estrés, de una crisis fuerte, que se presentan estos síntomas. Y, a ver, con esto quiero cerrar diciendo que si te das cuenta tenemos manejo del enojo, depresión, ansiedad, autoagresión, psicosis, ¿verdad? Y el manejo. Disociación pasa mucho, que es desconectarse de sí mismo y entrar como en un automático donde dicen cosas que no recuerdan. Es como si el cerebro hace un shutdown y, ¿verdad? Como que baja el breaker y la persona no sabe lo que hizo o dijo en ese espacio. Entonces el manejo de estos pacientes se vuelve súper complejo. Y aparecen, como vos decías, otros diagnósticos previos o asociados y un cuestionamiento permanente de, bueno, pero esto es depresión, entonces le doy antidepresivos, pero no, ahora vino enojado, entonces mejor le doy no sé qué, y ahora viene ansioso, o ahora lo que está es con conductas de daño. Y es una cosa muy desorganizada, caótica, muy fluctuante, además no hay como una cosa fija, permanente, que complica mucho el manejo para uno, pero obviamente para las personas que están a su alrededor, porque dicen, bueno, pero ayer estaba bien y hoy, ¿qué pasó? Algo que acabas de tocar, Isa, que creo que es importante es, ok, le doy antidepresivos, no le doy antidepresivos, y creo que a veces las personas con trastorno límite empiezan a ser bastante dependientes de los medicamentos porque han pasado por tantos diagnósticos, por tantos medicamentos que supuestamente los iban a curar, y que es importante entender cuál es el papel que tiene el tratamiento farmacológico en este diagnóstico, porque los trastornos de personalidad tienen una particularidad que no tienen todos los demás trastornos afectivos o trastornos de la clasificación diagnóstica dentro de psiquiatría.
y es que no se curan con medicamentos. Los medicamentos son solo para paliar síntomas. Vienen siendo como los antigripales. Ajá. Es decir, lo que hacemos es un manejo sintomático. Si en vos predominan los síntomas depresivos, te vamos a dar antidepresivos. Si en vos predomina la impulsividad, te vamos a dar algo que ayude a controlar un poco esa impulsividad, porque no hay medicamentos que curen la impulsividad. Si tenés trastornos del sueño, si hay manifestaciones psicóticas, todo esto va a manejarse de una u otra forma con medicamentos que ayudan a sostener un poquito, pero el trabajo fundamental va a ser a nivel psicoterapéutico, donde tenemos que entrarle a mucho de las causas y a mucho de la forma de relacionarnos para tratar de encontrar esos grises que no vemos. Claro. Trabajamos entonces con los síntomas primero porque por supuesto queremos que la persona pueda regularse, que no esté en el pico depresivo, que no esté suicida, que no se esté cortando. O sea, por supuesto que aliviamos síntomas primero y luego vamos poco a poco profundizando para ver las causas, que como decíamos al inicio, pues sí, hay factores genéticos o de aprendizaje que vemos muchas veces, pero en la gran mayoría de los casos vemos temas de experiencias traumáticas de distintos tipos, puede ser a nivel vincular, a nivel de trauma, de violencia física, sexual, emocional, carencias afectivas importantes, y esa parte pero es la última que trabajamos, es lo último a lo que le entramos. Uno pensaría, pero ¿por qué no vamos directo ahí? Porque yo no puedo tocar todo esto con una persona que no tiene la perilla del volumen. Necesito ayudarle a crear una perilla de volumen para las emociones, necesito que esa persona pueda regularse, necesito que no se vaya a cortar apenas sale de la oficina por hablar de sus carencias afectivas, necesito que la persona pueda no consumir drogas cada vez que se siente mal, porque todos los que hemos hecho terapia sabemos que ir a terapia implica un proceso doloroso y difícil. Entonces, para pasar por ahí necesitamos podernos regular y poder manejar nuestros síntomas. Claro. Y además de los síntomas, el trastorno límite se presenta con muchas comorbilidades. Ajá. Hay muchas situaciones o enfermedades asociadas, consumo de sustancias, trastornos de la alimentación, depresión, ansiedad, que pueden andar por ahí, por citar algunos ejemplos, y que eso también necesita atenderse, porque no es solo que después de que le entraras al trauma salió y se hizo daño, pero si además no come, está en un episodio de restricción alimentaria severo o de atracón, o está consumiendo intensamente licor, drogas, o sea, es muy complejo, ¿verdad? Hay que atender muchos frentes antes de poder entrarle a la causa, y por eso muchos pacientes con trastorno límite pasan años, muchos años en tratamientos y se vuelve a veces muy frustrante para el paciente, para uno como terapeuta y para la familia, porque no llegas a puerto. Ahora, algo importante a resaltar es, este es de los trastornos de personalidad más tratables. A pesar de todo lo difícil y aparatoso que es este escenario y que hemos planteado que es, de los trastornos de personalidad, creo que es el más tratable, ¿cierto? O sea, tal vez no de los más, sino el más tratable. Sí. Porque tenemos ya abordajes que demuestran que funcionan en estas personas, obviamente adaptados a cada persona, y vemos constantemente muchísimas personas con trastorno límite de la personalidad tener relaciones de pareja funcionales y saludables, mantener trabajos de una forma súper funcional, convertirse en profesionales exitosos en lo que quieran hacerlo, ser mamás o papás, que es uno de los miedos que tienen muchas veces, y poder vincularse de una buena manera con sus hijos. Y yo creo... Acá yo siempre digo, hay dos tipos de personas, los que se trabajan y los que no. Y creo que el hecho de que sea el diagnóstico, como es tan aparatoso, por lo general se sienten tan identificados como la persona que tiene un problema, que quienes tienen la capacidad de trabajarse, se trabajan y se trabajan mucho, al punto de que logran poder tener experiencias de vida plenas y satisfactorias
tendrán lo suyo y trabajarán lo suyo, pero bueno, entre más buscamos, más encontramos cosas que tenemos que trabajar también, ¿verdad? Y donde uno empieza, a veces no termina nunca. Pero pueden vivir plenamente y pueden vivir bien, pueden aprender a vivir bien. Sí, y algo relacionado con esto, Lucy, es que no son un trastorno. Las personas no son un trastorno de personalidad. Son personas que tienen muchísimas cosas dentro de las cuales hay un trastorno de personalidad, pero el trastorno no los define. Y lamentablemente, al ser un diagnóstico tan complicado, tan aparatoso, tan lleno de cosas, de internamientos, de medicamentos, de consultas por aquí, de consultas por allá, de pronto a mí algo que realmente me conmueve mucho es cuando llegan y te dicen, es que yo soy una borderline. Y no, vos no sos una borderline, vos sos fulana de tal y como tenés el cabello negro, tenés un trastorno límite de personalidad, pero eso no te define porque a veces es como lapidario ese diagnóstico, ¿verdad? Sí, claro. Ya. Es ya, con esto yo ya no puedo hacer nada en la vida. Y no. No. Realmente sí pueden. Y esa parte me parece súper importante de resaltarla. Yo soy bastante visual y siempre les digo que construyan como el monstruito del diagnóstico, ¿verdad? En su cabeza, y cuando ciertas cosas vienen del diagnóstico, yo, bueno, esto viene de esta parte, pero esto no es lo único que hay. Entonces vamos a crear toda esta parte saludable que también lo combate y también lo debate y que también está en vos, porque son las personas que están frente a nosotros buscando ayuda y haciendo un esfuerzo por estar mejor. Y esa parte sí me parece súper importante resaltar. Claro, yo quisiera tal vez devolverme un poquito y preguntarte a vos con respecto a las causas, porque, a ver, como decías vos, muchas veces vemos situaciones de abuso sexual, situaciones de violencia doméstica, situaciones de traumas muy complejos que no siempre están. Es decir, no toda la gente con trastorno límite de personalidad tiene una historia de este tipo de traumas, ni tampoco todas las personas que tengan este tipo de traumas desarrollan un trastorno límite de la personalidad. Quisiera que habláramos un poquito de los tipos de apego, ¿verdad? Y del apego desorganizado, que muchas veces está todavía más para atrás, digamos, dentro de las experiencias traumáticas, y que a mí me pasa, cuando los pacientes como que logran visualizar y entender, ok, por aquí andaba la cosa, es el momento en que logran tal vez integrar ese blanco y negro y convertirlo en el gris. Un poco más, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿te parece si hablamos un poquito como de los apegos desorganizados que tienen estas personas? A ver, arrancando por apego, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, empezamos a desarrollar una conexión con nuestras figuras de apego principales. Por lo general, mamá, tradicionalmente mamá, pero papá o abuelos o quienes sean nuestras figuras de cuidado principales. Dependiendo también de cómo esas personas van reaccionando ante nuestras necesidades, cómo esas personas van interactuando con nosotros, vamos desarrollando distintos tipos de apego. Están las personas con este apego que tuvieron una infancia lindísima, con padres estables, capaces de responder a sus necesidades, que además de eso a lo largo de su vida se van encontrando con personas que calzan con estas dinámicas, que tienen un apego seguro. Son las personas que tienen capacidad de demostrar sus necesidades, que saben el balance de la vulnerabilidad y cómo danzar un poco más con la vulnerabilidad, que logran conectar con las necesidades de otros. Sí, ahí está tal vez una porción importante de la población, pero muchos estamos en otra parte. Después tenemos el apego inseguro, que se divide en dos, y es el apego ansioso y el apego evitativo. El apego ansioso tiende a ser personas que tienen como mucho miedo a la pérdida del otro y entonces tienden a aferrarse muchísimo a sus parejas o a sus figuras de apego importantes. En el apego evitativo es como que las personas aprendieron que el afecto o la conexión puede ser peligrosa y son personas que tienden a tener siempre como una barrera. Llegas hasta acá. Son personas que anhelan la conexión, pero le tienen mucho miedo a la conexión. Entonces siempre tienen, y uno lo siente, con la gente muy evitativa, uno siente como esta barrera donde te dicen,
hasta acá llegaste. Ajá. Ujú. No cruce. Exacto, no cruce esta línea. Y no es que no les importe, no es que no quieran, aunque a muchos parezcan que, ¿verdad? El típico con miedo al compromiso que solo sale, es como el estereotipo, ¿verdad? El chaval con miedo al compromiso que solo sale con una chica y con otra y que nunca se compromete. En el fondo, cuando uno los ve en terapia, sí quieren poderse comprometer, pero es que el nivel de vulnerabilidad que implica una conexión profunda es aterrador. Y en medio de eso, sí, tenemos el apego desorganizado, que son personas que presentan características mucho de los dos estilos de apego inseguro, de una manera muy desorganizada, porque todos podemos tener un poquito de apego ansioso en algunas situaciones. El apego también depende mucho de la persona con la que estamos. Sí. Entonces, si yo soy ansiosa y estoy con una persona sumamente evitativa, mi ansiedad, por supuesto, se va a escalar. Si yo soy ansiosa y estoy con alguien seguro que tiene la capacidad de dejarme saber, hey, tranqui, yo aquí estoy, posiblemente mi ansiedad se va a regular más. Entonces el apego también tiene que ver con el momento en que estamos, con el tipo de relación que tenemos y con el apego del otro. En el apego desorganizado hay como muchísima dificultad para pasar de una cosa a la otra. Hay mucho miedo a la vulnerabilidad, pero a la vez mucho miedo al abandono y mucho miedo, ¿verdad?, a perder a la persona. Pero es esto que decíamos en algún momento, como tengo tanto miedo de perder a la persona que entonces lo que voy a hacer es provocar que me dejen para que, porque yo ya sabía que me iba a dejar, entonces que me deje antes para yo estar preparada. Por ejemplo, es como que no tiene sentido racionalmente hablando, pero a nivel de apego se juntan estos esquemas de el miedo excesivo de conectar realmente y de interactuar con la persona, con esta angustia y este temor grandísimo de poder ser abandonado. Esto por lo general lo vemos en estilos de crianza, o sea, no quiero decir que el 100%, pero la mayor parte de las personas con trastorno límite de la personalidad encontramos trauma de algún tipo. En EMDR se habla de trauma con T mayúscula o con T minúscula. El trauma con T mayúscula son estas cosas que normalmente pensamos traumáticas, ¿verdad? El abuso sexual, la violencia intrafamiliar, y el accidente de tránsito, esos eventos que podemos con puntos y comas y son aparatosos y grandes. El trauma con T minúsculo es lo que todos tenemos en mayor o menor medida. El poquito bullying en la escuela, los eventos con nuestros padres que fueron un poco... Te castigaron, exacto, la vez que te castigaron muy fuerte y te dieron una cachetada, la vez en que te dijeron cosas muy feas, la vez en que tuviste una ruptura con una pareja o una relación de pareja que fue muy tormentosa. Ese tipo de eventos que no va a marcar el resto de tu vida tal vez, o no lo va a marcar de una manera aparatosa, pero que ahí está, dejó su huellita. Y a veces tiene secuelas igual a posterior. Entonces podemos ver a estas personas con estas T mayúsculas, ¿verdad? Estos traumas de T mayúscula, pero podemos ver también mucho trauma en las experiencias interpersonales o en las experiencias de apego. Padres muy poco afectivos, muy fluctuantes, muy ambivalentes. ¿Qué significa esto? Que hoy están, mañana no. Que hoy me apoyan y mañana explotan ante la misma situación. Que hoy me dicen que me quieren, pero mañana me maltratan. Que me dicen que me aman y que me apoyan, pero cuando le revelo que hubo un abuso no me cuidó. Que no me creen. O no me creen, o me victimizan, o me exponen a situaciones que no me gustan y que me hacen daño. Entonces, este tipo de cosas que tal vez la persona no va a decir, sí, yo fui abusado, o sí, yo fui, ¿verdad? Porque eso es como más fácil de identificar, pero por lo general vamos viendo y sus relaciones interpersonales por lo general tienen mucho evento traumático. Sí, y qué importante, justamente la gente que logra trabajarse y que logra atenderse, llegar ahí, empieza a romper con estos patrones relacionales. Totalmente. Y como vos decís, pueden convertirse en mamás, que es algo que les da mucho miedo. Sí. Yo no quiero ser como mi mamá, ¿verdad? Es esa frase que uno oye constantemente. Bueno, y es que muchas veces, perdón, Isa, muchas veces lo que hubo fue una mamá con trastorno límite de la personalidad que modeló
a su chiquita o a su chiquito en este mismo esquema, ¿verdad? O con otros trastornos. O con otros trastornos. Donde tenía también limitaciones trastorno para estar ahí. narcisista provoca mucho también trastorno límite. Ajá. O trastornos psiquiátricos mayores. Ajá. Donde había una mamá que no tenía estaba funcionando porque estaba, no sé, con una depresión muy severa. Ajá. O con trastornos psicóticos. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Entonces, qué importante la gente que se trabaja y que logra atenderse y que logra resolver. No se trata, como yo les digo, de ir a decir, es que tu mamá fue la mala. No. ¿Verdad? Ahí está la causa de todos los males. Identifiquemos a la bruja ¿verdad? Sino a resolver y a entender por qué pasaron las cosas como pasaron y qué cosas puedo hacer yo hoy para aliviarlas y para no incurrir en las mismas conductas. En este trastorno la integración de la historia es fundamental, si bien siempre lo es, pero en este diagnóstico es fundamental porque la posibilidad de agarrar todas estas experiencias de vida y de verlas como aquello que me forma de esta manera, pero que no necesariamente tiene que marcarme por el mismo camino por el resto de mi vida, que yo también puedo moldear y que yo también puedo ir conectando desde otros lados y puedo irlo llevando hacia otro lado. Por supuesto que siempre lo voy a tener, pero ya no como algo que yo vivo intensamente en carne viva todo el tiempo, sino como algo, como una herida vieja. Cuando una herida vieja nos deja una cicatriz que se ve, es importante la cicatriz, pero ya no duele. Sí. Y en esto que decís de integrar, pienso ahorita en lo que hablabas hace un rato de cómo a los familiares, a las personas cercanas, a quienes tienen el diagnóstico de trastorno límite, no sé si ahorita les puede estar pasando decir, entonces fui yo lo provoqué, ¿verdad? ¿Cómo hago para que me perdone? ¿Cómo hago para sanar? Y que a veces sin tener esto tan consciente como, ¿verdad? La idea de culpa, de pronto empiezan a actuar desde ahí y no beneficia, digamos, el tratamiento. ¿Cómo hacer para que estas personas que están en el entorno ni se culpabilicen, ni entonces se desboquen en una cosa ahí malsana que no favorece? Creo que algo importante es recordar que esto es un diagnóstico multicausal. Sí. O sea, no fue una sola cosa la que lo causó. O sea, había una vulnerabilidad que la persona ya traía a nivel genético. ¿Por qué? Porque incluso no todas las personas que sufrieron abuso sexual o que tienen estos traumas enormes y súper fuertes de historia desarrollan un trastorno límite de la personalidad. De la misma manera en que a veces una persona tiene traumas de T minúscula y desarrolla este diagnóstico. No todas las personas con conflictos interpersonales con su familia o que tuvieron relaciones poco estables o ambivalentes o inestables, incluso con sus figuras de apego iniciales, no van a desarrollar muchos trastornos límite de la personalidad. Entonces hay muchas causas que provocan esto. Y por otro lado bueno, primero recordar que el pobrecito no le hace bien a nadie nunca. Ciertamente. ¿Sí? En el pobrecito yo invalido la capacidad de la persona de enfrentar las cosas, así que desde ahí nunca vamos a ayudar. Y segundo, sí, yo puedo disculparme y puedo tratar de reparar por los errores que cometí, pero siempre reconociendo que soy humano y que sí, metí la pata. Hoy vacilaba con una paciente y le decía, bueno, sí, entonces le pagaremos terapia a nuestros hijos más adelante por las cosas que no logramos trabajarnos bien, ¿verdad? O sea, uno hace lo mejor que puede y lo que no puede y tratar de repararlo y compensarlo después. O sea, también somos humanos. El tema es reconocer también que hemos hecho lo mejor que podemos en cada momento y a veces muchos de los daños que le hacemos a los otros no vienen de algo que intencionalmente, a menos que haya una persona ya de corte sociopático o algo así. Claro. Por lo general, lastimamos a la gente que amamos sin querer. Y ahí es importante reconocernos que hacemos lo mejor que podemos cada día y que podemos ir mejorando y tratando de ser una mejor versión nuestra cada día, pero esto es lo que yo pude en ese momento. Y reconocer que en nuestro entorno también va a haber personas, nuestra mamá, nuestro papá, que van a intentar mejorar y que va a haber otros que no pudieron por las razones que sea o porque... Que están en el grupo de los que no se trabajan. Exacto, comillas, no quisieron. O no pudieron, no tuvieron las herramientas para hacerlo. No lograron llegar ahí
y que si son de las personas que intentaron hacer algún cambio, yo puedo más o menos acercarme. Eso tampoco me obliga como a perdonar y borrar todo, pero también reconocer que esta persona está intentando trabajarse, la persona que estuvo involucrada en ese trauma con T mayúscula o con T minúscula y en estos apegos, de pronto está haciendo un esfuerzo. Ujú. Y eso nos va a permitir justamente integrar que esta persona no es del todo buena, no es del todo mala, sino que está en un punto medio. Ujú. Y si ya empezamos por ahí, a empezar a ver estos matices de las personas a nuestro alrededor, creo que las personas con trastorno límite ya empiezan entonces a lograr no solo modular el volumen, sino como a no tener estas relaciones que pueden ser tan dañinas. Y también se vale alejarse a veces de las Sí. personas que no se trabajan, no lo van a hacer, no se les da la gana o no tienen las herramientas emocionales para hacerlo, pero que no nos hacen bien. Sí. Ujú. Creo que esa parte es súper válida. Ujú, ujú. ¿Qué le dirías vos, verdad, a una paciente borderline que te llega absolutamente desbordada en una crisis donde no hay nada que hacer en ese momento, me quiero cortar, quiero irme, odio a todo mundo, en fin, verdad? ¿Cómo, si esta persona nos está oyendo hoy, en este momento, está oyendo este audio, ¿qué le dejarías? ¿Qué le dirías? Wow. Creo que lo que haría tal vez es escucharla, decirle que me importa, que quiero oír lo que está viviendo y trataría de que se sienta sentida para evitar que haya una afectación sobre sí misma. Te preguntaba esto porque me imagino que muchos también nos están escuchando pensando, ¿qué hago? Ajá. ¿Cómo le ayudo a esta persona? De pronto yo no tengo nada que ver con su historia, pero es esta persona que conozco que está cerca mío. Y O que quiero y que... ¿cómo le ayudo? ¿Cómo se le ayuda a una persona con un trastorno límite? Yo creo que esa conexión es la base de todo lo demás. Porque sí, hay muchas herramientas, se trabaja con mindfulness, se trabaja con ejercicios de respiración y relajación para que empiecen a regular emociones, trabajamos trauma, le damos muchas herramientas emocionales, pero el primer paso es conectar, es que sientan que son relevantes, que lo que están diciendo, por más que sea así de aparatoso, entendemos que viene de algún lugar y nos importa escuchar eso. Y en el momento en que la persona lo empieza a hablar, la persona se deja de cortar. Sí, es darle un lugar al dolor, que es lo que yo les digo. Y en el trabajo terapéutico muchas veces eso es lo que hacemos. Eso. Estás en un espacio seguro, aquí lo puedes decir, aquí lo podemos hablar, no te vamos a juzgar, no vamos a despreciar o invalidar lo que te pasó. Y creo que si bien eso de pronto se vuelve muy técnico en un espacio terapéutico, quienes están alrededor de una persona así, empiecen por ahí. Es conectar. Conectar de verdad. Es escuchar realmente. Y lo bueno de todo esto es que se puede salir adelante, como vos dijiste, se puede tratar, pueden mejorar, pueden vivir una vida plena. Esa parte es importantísima y bueno, esperamos que les haya sido útil el episodio de hoy, tanto a personas que tengan gente cercana con este diagnóstico como a personas que lo vivan. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube para los que les gusta verlo en video, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y en Apple nos pueden dejar un review de 5 estrellas si creen que nos lo merecemos. Con eso nos ayudan muchísimo. Así Chao. que estén muy bien y nos vemos en nuestro próximo episodio. Nos vemos. Chao. Chao.